Super chino, super chino. 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 Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y esta vez estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, este es el primer video que dedicamos a la icónica banda Kiss en el canal de Super Chino, una de mis bandas favoritas y una de las que más cariño le tengo. Y en este video yo, el osito bonito verdecito, Joaquín X y Electric Man vamos a opinar del sexto álbum de esta legendaria banda que se llama Love Gone, el cual tiene uno de los mejores arranques de álbum de Kiss con el veloz y asesino riff de I Stole Your Love. Uff, amigas y super rockeros del cómic. Esta es una de mis canciones favoritas de Kiss y me encanta ese riff con el que arranca, en el cual es muy rápido y potente y personalmente lo encuentro casi proto-trash, a pesar de que claramente no es una canción de thrash metal, obviamente, pero no sé, quizás me estoy yendo muy en la bola, pero me parece un riff muy trash para estos años, que hay que tomar en cuenta que es un disco de 1977. Y debo decir que también destaco el solazo de Ace Frehley y me encanta la entrega vocal de Paul Stanley y el pegajoso estribillo. Y si hablamos de estribillos pegajosos, Love Gun está lleno de ellos. Y uno de los más memorables es el de Christy 60. Amigas y super rockeros el cómic, esta es otra de mis canciones favoritas de Kiss. La verdad es que desde la primera vez que escuché esta canción me enamoró a primera escucha y también me enamoró la intro con ese piano y ese exquisito bajo de Gene Simmons. También destaco que la banda se escucha muy compenetrada y por supuesto que destaco los riffs de guitarra, los cuales son muy deliciosos y eso lo destaco bastante. Sin duda alguna este disco destaca mucho en cuanto a los riffs de guitarra. Y si hablamos de muy buenos riffs de guitarra, ahí está God Love for Sale, la cual además de tener un muy buen riff, también tiene un poderoso bajo y una muy carismática interpretación vocal de Gene Simmons. Y también destaco el... ¿cómo podría decirlo, super chino? No lo sé, osito bonito verdecito. ¿Será que a lo que te quieres referir es que destacas el solazo de Ace? Exactamente, super chino. Tal cual. No pudiste haberlo dicho de mejor manera. Y hablando de Ace, en este álbum nos encontramos con la primera canción que él canta en un disco de Kiss, que sería Shook Me, la cual tiene una muy buena guitarra, un destacado beat de batería de Peter Criss y un pegajoso e interactivo estribillo. Y asimismo también tiene uno de los mejores solazos del disco. Ahí pueden ver que Electric Man es el único de todos los personajes del canal que puede decir solazo, tal como yo. Y posiblemente se deba a sus poderes eléctricos, ¿cierto, Electric? Sí, super chino. Lo más probable es que sí. Increíblemente bacán. Y hablando de cosas increíblemente bacanes, para mí una de las canciones más bacanes incluidas en Love Gone, que se trata de uno de mis temas favoritos del disco, es el divertido rock and roll Tomorrow and tonight, in the na, in the all night, el cual, amigas y super rockeros del cómic, tal como vieron, se me hace imposible decir el título de la canción sin tararear el pegajoso estribillo del tema, el cual es irresistiblemente popero.
Y también destaco mucho las entretenidas estrofas de esta canción, así como las dinámicas musicales, el solazo. Y también destaco mucho la presencia de coros femeninos, porque así es, esta canción tiene coros femeninos y lo encuentro un detalle magistral. Muy bien ahí. Con unos tarros viejos puedes crear música. Yo no quiero ser sincero, pero no me importa lo que vaya a pasar. No me importa si yo voy a caer. Solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a suceder. No me importa si el fin llegará. Solo me importa estar creando música. Instrumentos prestados, puedes crear música. Ahora todo me da lo mismo, porque con una vieja guitarra puedes crear música, aunque sean sonidos de garage. No me importa lo que vaya a pasar. No me importa si yo voy a caer. Solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a suceder. No me importa si el fin llegará. Solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a pasar. No me importa si yo voy a caer. Solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a suceder. No me importa si el fin llegará. Solo me importa estar creando música. Gracias por haberme acompañado a cantar creando música, Joaquín X. Gracias. Por supuesto, Super Chino, todo un gusto. Si es todo un clásico. Ahora me viro por unos segundos porque el osito bonito verdecito va a opinar de la siguiente canción. No se preocupen, ya apareceré para todas mis fans. Ella, la diva. Jo. Ustedes no cambian, chiquillos. Pero bueno, tengo el honor de opinar de una de las mejores canciones del disco y de toda la carrera de Kiss. Y esa es aquella que titula el álbum, la cual tiene un arranque espectacular, poderosos rugidos de guitarra, una persistente línea de bajo de Gene Simmons, una impecable entrega de Peter Criss en batería y una enérgica y apasionada interpretación vocal de Paul Stanley. La mejor parte de la canción ocurre a los 2 minutos con 14 segundos. Es una dinámica muy creativa que le añade mucha epicidad a esta de por sí épica canción. Sin duda alguna es una de las canciones más creativas e icónicas de Kiss. Y por supuesto que representa uno de los mejores momentos de Love Gone. Y bueno, super rockeros del cómic y chiquillas bonitas, nuestro querido Catman coescribió y es la voz principal en Hooligan, la cual está bien, no es de las mejores, pero es muy disfrutable, sobre todo por el exquisito solazo que hace Ace y el delicioso sonido que le saca a su guitarra en el minuto con 33 segundos. Es muy bueno ese momento. Y aquí volví. Pero bueno, si se fijaron, el demonio de Kiss había perdido protagonismo en las últimas 4 canciones de Love Gone, protagonismo que retoma en las siguientes 2 canciones del álbum, de las cuales voy a opinar. Almost Human y Plaster Casters, ambos temas muy buenos. El primero, Almost Human, es como... ¿cómo decirlo? Es como la God of Thunder de Love Gone. Y no la siento como una pobre imitación o una copia barata, por así decirlo. Ya que Almost Human tiene sus propios méritos, considero, como su excelente riff, el pesado bajo y el exquisito sonido de platillos de Peter Criss, así como la demoníaca entrega vocal de Gene Simmons y el... ¿cómo puedo decirlo, Super Chino? Ayúdame. No sé, Joaquín X, ¿será que te quieres referir al increíble solazo de Ace? Sí, exactamente, Super Chino. Solo tú y Electric pueden decirlo. Y es que esa parte es muy noise, de hecho, encuentro. O sea, es como muy ruidosa. Y me gusta mucho eso porque Ace juega mucho con la distorsión de la guitarra en esta canción. Y
Por otro lado, la segunda canción, que es Plastercaster, es más melódica, tiene un riff muy lindo y es más luminosa. Me gustan mucho los juegos vocales que Gene hace con los demás, los cuales son muy Beatles. Y hablando de los Beatles, su único disco no producido por su icónico productor George Martin es Let It Be, el cual fue producido por Phil Spector. Y Phil Spector es el protagonista de la última canción, ¿sí o no, Super Chino? Así es, Joaquín X. Y muchas gracias por darme el pase para opinar de la última canción de Love Gone, porque es una canción literalmente sesentera, que es mi década favorita de la historia de la música, como todos ustedes saben. Y así es, la canción que finaliza Love Gone tiene como protagonista a Phil Spector, ya que el último tema de Love Gone es un cover. Y este sería la hermosa, luminosa y popera Then She Kissed Me, la cual es una de las canciones más icónicas de todo el catálogo que Phil Spector produjo. Y debo decir que me encanta este cover que hizo Kiss. Se nota mucho el amor que le tienen a esta canción y a este estilo de canciones. En canciones poperas de los 60s que influenciaron mucho el estilo de melodías de hacer de Kiss, que es uno de los aspectos que más me gusta de la banda. Y destaco mucho la entrega vocal de Paul Stanley, cómo canta esta bella canción, los hermosos cantos de guitarras, que son muy lindos, literalmente hacen cantar a la guitarra. Y también destaco mucho la presencia del pandero, que es un elemento muy de los 60, porque ya para este punto, en 1977, pocas bandas de rock usaban pandero en sus discos, salvo algunas excepciones, pero el pandero sí era bastante común en discos de rock y pop de los 60. Entonces es un gran detalle la presencia del pandero en Then She Kissed Me, que justamente es un cover a esta canción que es originaria de los 60. Vivir la esencia del rock and roll es lo que quiero yo. Vivir la esencia del rock and roll es lo que deseo. Vivir la esencia del rock and roll es lo que quiero yo. Vivir la esencia del rock and roll es lo que deseo. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Y para concluir, bueno, amigas y super rockeros, el cómic, tal como la canción que acabo de interpretar, llamada Vivir la esencia del rock and roll para los curiosos, diría que Kiss, siendo una de las bandas más icónicas de la historia del rock, diría que Kiss es vivir la esencia del rock and roll en sí mismo, tal como AC/DC. Kiss es una banda muy icónica y muy respetada, y es primera vez que opinamos de ella en el canal de Super Chino, por eso hablo de la banda como en un término general. Y Kiss es una banda que me gusta mucho, que le tengo mucho cariño, y me gusta mucho la actitud de ellos y la actitud con la que afrontaron cada disco, cada etapa y cada circunstancia de su carrera. Y la verdad es que el tipo de rock que hace Kiss es bastante sencillo y no es demasiado complejo. Por eso es que yo diría que Kiss sin duda alguna es una banda ideal para los amantes del rock sencillo, del rock básico, que no quiere decir que sea peor o mejor, sino que es simplemente una forma de hacer rock and roll. Kiss no es una banda pretenciosa y es una banda muy honesta en lo que propone, y lo fueron desde su primer disco. Y claramente llamaron mucho la atención por los maquillajes y por la puesta en escena, que era algo que se tomaba muy en serio. Y en todo lo que respecta al maquillaje, la puesta en escena de Kiss, a mí me encanta, la verdad, a mí me parece fabuloso. Heredaron mucho eso de Alice Cooper y de otros rockeros, también de la época del glam de principios de los 70, pero sin duda alguna Kiss es mucho más que solo el maquillaje, porque mucha gente juzga a Kiss por el maquillaje y por el show que hacían en vivo y por la parafernalia, por así decirlo, y creo que es una forma muy injusta de ver a Kiss, porque si bien es cierto que el tipo de rock que hace Kiss es muy sencillo,
y no es demasiado complejo y podría parecer no muy ambicioso. Creo que los mejores discos de Kiss sí que lograron cosas muy grandes y logran hacer un rock and roll muy sólido. Y creo que un claro ejemplo de ello sería Love Gone, el cual sería el sexto álbum de la carrera de Kiss. Este es uno de mis discos favoritos de la banda, perfectamente podría tratarse de mi favorito. Algo que me gusta de los discos de Kiss es que la mayoría de sus discos, por lo menos los de los 70, duran media hora y tienen entre 9 a 10 canciones, la mayoría de ellos. Entonces son discos muy cortos, muy sencillos y que no son pretenciosos, no buscan alargarse, no buscan complicarse por sí mismos, sino que cada uno nos entrega buen rock and roll. Y el primer disco de Kiss, que es de 1974, si no mal recuerdo, es un muy buen disco y un muy buen debut y establece cómo serán los siguientes. Y los primeros 3 discos de Kiss son muy buenos, pero no les estaba yendo bien en ventas. Y fue con el Alive que lograron hacerse conocidos. El Alive es su primer disco en vivo, el cual es un disco excelente y uno de los mejores discos en vivo de la historia del rock y de la música, porque transmitía la potencia de Kiss en vivo, la potencia que transmitían en sus conciertos. Y después de la Live empieza la época de oro de Kiss, empieza su prime, porque además de que empieza su periodo de mayor fama, también publican varios de sus mejores discos. Y partiendo por el Destroyer, que es de 1976 y en un futuro tengo pensado dedicarle un video porque el Destroyer es uno de los mejores discos de rock de los 70 y para muchos es el mejor disco de Kiss y yo estoy de acuerdo. Yo creo que perfectamente puede ser el mejor disco de Kiss y creo que es posiblemente el disco más creativo de su carrera y sobre todo de su época de oro, que es en los 70. Y el Destroyer es un gran disco que hizo madurar mucho el sonido de Kiss. Y el disco siguiente a ese, que es Rock and Roll Over, también es muy bueno. Tiene 2 temazos que me encantan, que son I Want You y Harlock Woman, que esta última es muy Rod Stewart, es un tributo a él. Y me encantan esas 2 canciones. El resto de las canciones del disco son inferiores, son más normalitas en mi opinión, salvo excepciones, pero Rock and Roll Over no me parece un discazo increíble, pero sí es un buen disco con algunos temazos muy buenos. Pero yo diría que Love Gone, que es el disco siguiente a Rock and Roll Over, Love Gone yo lo siento como más una secuela de Destroyer más que de Rock and Roll Over, porque Love Gone se publicó en 1977 y tanto 1976 como 1977 eran los años en los que estaba muy de moda el punk. Y no es que Love Gone sea un disco punk, pero sí que es cierto que tal como le pasó a Queen, que en el disco que publicaron en el 77, que es News of the World, que es uno de los mejores de su carrera y uno de mis favoritos también, News of the World es un disco que simplifica el sonido barroco de Queen y es un disco de rock and roll y de hard rock mucho más sencillo, más básico, más al hueso, más poderoso, más rockero, más crudo. Tal como Queen hizo ese cambio en News of the World, también yo siento que Kiss en este disco, en Love Gone, como que simplificaron aún más su sonido, pero lo hicieron de forma muy creativa y muy eficiente, porque Love Gone, desde la primera vez que yo escuché este disco hace mucho tiempo, a mí me enamoró a primera escucha. Y es muy difícil que un disco me enamore a primera escucha. De hecho, varios de los discos favoritos de mi vida a mí no me gustaron la primera vez que yo los escuché. Tuve que darles más escuchas y darles más tiempo, por así decirlo, para digerirlos bien. Pero con Love Gone todo lo contrario. Desde la primera vez que yo escuché Love Gone fue amor a primera escucha, porque este disco me parece uno de los mejores de Kiss y si no es el mejor disco de su carrera, es el segundo, tercero, cuarto mejor sin ningún problema, porque Love Gone es un disco muy efectivo en lo que propone. Es un disco de 10 canciones que es frenético, rockero, crudo, al hueso, es muy visceral y creo que es una muy buena competencia al punk de la época, porque como digo, Love Gun no es un disco de punk, pero sí que es cierto que discos de bandas de rock que ya venían de tiempo atrás, como Queen o Kiss,
en discos como el News of the World de Queen o en este caso el Love Gun de Kiss buscan ser discos más directos como para competir con el punk. Y creo que Love Gun lo logra perfectamente porque Love Gun simplifica al máximo el sonido de Kiss, pero eso lo digo en un sentido positivo, porque lo simplifica de forma muy efectiva. Aquí está lleno de canciones cortas, rápidas, muy rockeras, muy crudas, pero Kiss sabe muy bien hacer esto y este disco se publicó en un momento muy creativo de la carrera de Kiss. O sea, ellos simplifican su sonido de forma muy creativa, con muy buenas canciones. Y también lo que más me gusta de este disco, además de ese aspecto, es que además de ser un disco muy rockero, muy crudo y muy frenético y muy al hueso, también lo que más me gusta de este disco es que siento que es uno de los discos más poperos de Kiss, porque este disco está lleno de estribillos muy pegajosos, muy coreables, muy cantables, lleno de melodías pegajosas, melodías muy Beatles, melodías muy de los 60, con el power y la actitud y el rock de los 70. Eso es lo que me gusta de Love Gun, que posiblemente sea el disco más Beatle de Kiss, pero a la vez también es uno de los más rockeros y más crudos. Entonces me encanta ese equilibrio que logra este disco. Y por eso mismo perfectamente puede ser mi disco favorito de Kiss. Y si no es mi favorito, es mi segundo, tercero, cuarto favorito. Tendría que pensarlo más, pero quizás es cierto que el mejor disco de Kiss sea Destroyer. Pero yo creo que Love Gun también está en el top 5 de mejores discos de Kiss. Y es uno de sus discos más efectivos, que mejor funcionan y en el que más creativos se sienten. Y el que mejores canciones ofrece también. Por eso para mí Love Gun es un 10 de 10, un discazo increíble, para mí un tremendo álbum y uno de los mejores discos de toda la carrera de Kiss. La Gaby volvió a fingir y ha dejado de sentir la misma comodidad que ella hacía brillar. Siento que se acerca el fin. Recuerdo que le advertí que nos íbamos a opacar de manera eficaz. No quiero ser quien deba ver cómo el volante lo va a perder. Ya sabe que encontraré un vestigio que hará mi alma arder. 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 Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. Si es primera vez que ven uno de mis videos, por favor suscríbanse al canal de Super Chino. En este canal, yo junto a los personajes del canal que me ayudaron en este video y se los agradezco, opinamos de discos mayormente de rock, aunque también a veces de discos de pop y de rap también, pero mayormente opinamos de discos de rock and roll, que es el estilo que más nos gusta. Y bueno, este es el primer video que hacemos de Kiss. Tengo pensado opinar de más discos de Kiss en el canal de Super Chino. No creo que de todos porque son muchos, pero sí de los que más me gusten y los que me parezcan más interesantes de comentar también. Así que quería empezar con Love Gun, que posiblemente sea mi favorito de ellos. Tendría que pensarlo más, pero sin duda alguna Love Gun es uno de los discos que más disfruto de Kiss. Por eso quería empezar con este. Y siento que no se habla tanto de él, a diferencia del Destroyer, por ejemplo, el cual yo creo que entendiblemente es el mejor disco de Kiss en mi opinión, y en opinión de muchas personas también, pero Love Gun tiene un encanto muy especial, que para mí valía la pena mencionarlo en un video exclusivo. Así que bueno, les agradezco mucho a los personajes del canal por su presencia. De nada, Super Chino. La verdad es que fue un verdadero gusto y placer porque Kiss es una de mis bandas favoritas. Cierto, Super Chino. Banco que hagamos videos de Kiss de ahora en adelante. Sí, Super Chino, muy buena iniciativa. He entretenido hablar de discos de Kiss. Tengo ganas de hablar de varios, entre ellos el Destroyer y el Rock and Roll Over.
Me alegra que les haya gustado participar, chiquillos. Fue un verdadero gusto y placer hacer este video con ustedes. Y sí, vamos a seguir dedicando más videos aquí en el canal de Super Chino. Y también, si es que les llamaron la atención las melodías que interpreté a lo largo del video, son canciones que pueden escucharlas completas en esta lista de reproducción que les dejaré aquí en las tarjetas y en la descripción. Así como también les dejaré los discos caseros a los que pertenecen estas canciones. Y les recomiendo mucho que las escuchen para que las disfruten completas de forma completamente gratuita aquí en YouTube. Y también les dejaré una lista de reproducción que tiene todos los videos que he subido opinando de discos musicales, que es lo que mayormente más hacemos en el canal de Super Chino. Así que eso sería. Muchas gracias por ver. Power y paz. Y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. ¡Epa! ¿Creen que se van a escapar sin antes escuchar una canción de la banda El Chino? Pues cagaron, porque van a tener que escucharla. Super rockeros, el cómic y chiquillas bonitas. Así es. Voy a tocar uno de los grandes éxitos de la banda El Chino, que seguramente recordarán, y se llama Virales, Virales. Si no sabes que eso vale una enciclopedia. Virales, virales. Si no sabes que eso vale una enciclopedia. Ok, esto es como monkey. Si no sabes que eso puede quitarte los sesos, yo puedo derrotarte. Si es que hoy andáis pedante y no podéis correr porque eres una guapa que no sabe leer, ni siquiera podéis comer, no podéis hacer nada. Virales, virales. Si no sabes que eso vale una enciclopedia. Muchas gracias por ver, super rockeros, el cómic y amigas de YouTube. Y no se olviden que esto es y será un clásico.